Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 411. Pagoda de God of War, 50% de descuento. Muchos invitados habían llegado a la tierra sagrada del firmamento divino. Todavía faltaba medio mes para la ceremonia de inauguración del santo. Muchos representantes de terrenos sagrados no pudieron esperar más y se apresuraron a ir al terreno sagrado del firmamento divino. El actual santo del firmamento divino había obtenido innumerables oportunidades fortuitas en un año desde que ingresó a la tierra sagrada del firmamento divino. En primer lugar, había encontrado el capítulo prohibido del Sutra Imperial del Rayo del Firmamento Divino que se había perdido durante 10.000 años, dándole a la tierra sagrada la esperanza de que regresara a su apogeo. Luego, se dirigió al campo de batalla primordial, donde destruyó el plan de la secta del espíritu maligno e incluso encontró un artefacto divino supremo para la tierra sagrada del firmamento divino, la pagoda del dios de la guerra. Posteriormente, en la batalla para acabar con la secta del espíritu maligno en el estado antiguo e inconmensurable, el santo del firmamento divino incluso había purgado innumerables almas por sí mismo. Eso era algo que incluso a los sabios les resultaría difícil lograr. Según los rumores, Shen Tian fue incluso el único prodigio de 7 estrellas en las 5 regiones evaluadas por la pagoda del dios de la guerra. Tenía numerosos elementos extraordinarios dentro de él y era incluso más talentoso que Wang Shi. Estos incidentes ya se habían extendido por los principales terrenos sagrados de las 5 regiones. Eso también convirtió a Shen Tian en el primer santo del firmamento divino reconocido en las 5 regiones incluso antes de su inauguración. Innumerables personas vinieron porque admiraban su fama y querían ver al santo del divino firmamento de antemano. Desafortunadamente, aunque habían llegado antes, ni siquiera habían visto una mirada de Shen Tian. Eso se debía a que Shen Tian se estaba cultivando actualmente en reclusión en Saint Mountain. Después de la negativa de Shen Tian a convertirse en el líder sagrado del firmamento divino, el líder sagrado del firmamento divino no lo obligó. Por otro lado, el líder sagrado del firmamento divino sintió que Shen Tian tenía una mentalidad madura y sensata ya que no codiciaba la fama ni la fortuna. La destrucción persiguió a los grandes. Si uno fuera demasiado sobresaliente, atraería la atención de las fuerzas enemigas. El número de prodigios que habían muerto por tal motivo no era pocos. Por lo tanto, era mejor mantener un perfil bajo y aumentar la fuerza primero. Shen Tian era muy consciente de tal lógica, por lo que inmediatamente se recluyó una vez que regresó a Saint Mountain. En Saint Mountain, dentro del Saint Temple, Shen Tian estaba sentado con las piernas cruzadas y 2 páginas antiguas moteadas de oro rojizo flotaban en sus manos. Esa fue la segunda sección del Sutra del Dios de la Sangre que registró la técnica del renacimiento del espíritu verdadero y la técnica de rotación del espíritu verdadero. El cuervo dorado Tearch había confiado en esta segunda sección del Sutra del Dios de la Sangre para permitir que su conciencia remanente escapara del mundo celestial y regresara a las 5 regiones. Aunque ese incomparable espíritu maligno había interferido, la fuerza de este antiguo sutra no debía ser cuestionada. Había que saber que la brecha entre lo celestial y lo mortal no podía llenarse fácilmente. Había una barrera del Dao celestial entre el mundo celestial y el mundo mortal, que casi nadie podía atravesar a voluntad. Era extremadamente difícil para cualquier ser mortal querer entrar al mundo celestial. Solo después de trascender 12 o más tribulaciones celestiales se podría intentar ascender. Mientras tanto, los cultivadores del mundo celestial no podrían ingresar al mundo mortal, o de lo contrario el Dao celestial los aniquilaría. Esa era la barrera que el Dao celestial había establecido para proteger el mundo mortal. De lo contrario, si los cultivadores del mundo celestial descendieran sobre el mundo mortal y masacraran a la gente, nadie en las 5 regiones podría detenerlos. Esto definitivamente resultaría en miseria y sufrimiento. El cuervo dorado Tearch se había basado en las 2 páginas de la segunda sección del Sutra del Dios de la Sangre para engañar por la fuerza al Dao celestial y permitir que su conciencia remanente regresara. Esto por sí solo demostró cuán poderoso era el Sutra del Dios de la Sangre. Shen Tian había cultivado originalmente la primera sección del Sutra del Dios de la Sangre, por lo que podía sentir naturalmente cuán poderosa era la capacidad de supervivencia del Sutra del Dios de la Sangre. Si pudiera terminar de cultivar la segunda sección y fusionar las 2, sus posibilidades de supervivencia aumentarían enormemente 10 veces. No, aumentaría exponencialmente 100 veces. ¿Cómo podría Shen Tian no aprender un sutra tan supremo que podría salvarle la vida?
Después de experimentar ese desastre en la Isla Morada Inmortal, Shen Tian se dio cuenta de que este mundo no era tan seguro como parecía. La secta del espíritu maligno todavía estaba causando problemas y caos en las 5 regiones del mundo mortal. Los espíritus malignos del mundo exterior intentaban invadirlo incesantemente para crear un pasaje al mundo celestial. Incluso el Golden Crow Tearch había dicho sin rodeos que iba a haber un cambio drástico en el mundo celestial. Incluso un Tearch como él, que había ascendido hace 80.000 años, no pudo sobrevivir y fue asesinado por poderosos espíritus malignos. Un espíritu maligno incluso le había robado el cuerpo después de su muerte, y la calamidad de hace 10.000 años casi se había repetido. Si los guardianes en el mundo celestial ya no pudieran detener a esos espíritus malignos y les permitieran invadir sin sentido, para entonces, los peligros que enfrentarían las 5 regiones serían mucho más temibles que esa formidable batalla de hace 10,000 años. Shen Tian se sintió ansioso al pensar en los innumerables peligros ocultos en este mundo. Si no aumentara su fuerza rápidamente, ¿cómo podría sobrevivir en un mundo tan caótico? Solo volviéndose poderoso podría arrasar con cualquier cosa que se interpusiera en su camino y sobrevivir en este mundo caótico. Eso era algo que Shen Tian creía sin lugar a dudas. Iba a cultivar la segunda sección del Sutra del Dios de la Sangre en esta reclusión. Mientras lo cultivara con éxito, entonces Shen Tian podría usar su hijo del Dios de la Sangre y su técnica de rotación del espíritu verdadero para revivir infinitamente. ¿Y qué pasaría si las 5 regiones estuvieran sumidas en el caos? Incluso si mataran a un Shen Tian, habría innumerables clones de Shen Tian. Mientras tuviera suficientes clones, no le tenía miedo a la muerte en absoluto. Después, Shen Tian pensó en otra cosa. Ya no tenía ninguna píldora caótica para reparar el cielo. Hablando francamente, la píldora reparadora del cielo caótica era realmente algo bueno para hacerles un favor a los demás. Aunque la píldora caótica reparadora del cielo solo podía consumirse una vez y era inútil para Shen Tian, aún podía hacer que otros le debieran un favor incluso si él mismo no consumía la píldora. De todos modos, todavía tenía una enorme pila de hierbas en su anillo interespacial que no podía terminar por mucho que comiera. Como tal, podría usarlos para hacer la píldora caótica reparadora del cielo. Definitivamente fue el mejor cebo para tentar a los hijos de la providencia. Después de todo, si se topara con prodigios desconocidos y dijera directamente, veo que estás destinado a mí, ¿qué tal si vamos a obtener una oportunidad fortuita juntos? Eso sería demasiado incómodo y demasiado abrupto. Podrían simplemente darse la vuelta y marcharse. ¿No se habría perdido Shen Tian una buena oveja que pudiera desplumar? Sin embargo, la situación sería completamente diferente con la píldora Chaotic Skin Ending. Sin palabras, primero podría dar una píldora reparadora del cielo caótica. ¿Quién podría rechazar una pastilla que podría mejorar su talento? Dado que los regalos nunca fueron demasiados, ¿a quién no le gustaría recibir un obsequio? Sin mencionar que el regalo era una píldora suprema como la píldora caótica reparadora del cielo, que podría fortalecer el cuerpo y aumentar el talento. Ni siquiera un sabio sería capaz de rechazar una pastilla que tuviera tales efectos, sin mencionar a esos jóvenes prodigios. Para entonces, sería sencillo para Shen Tian aprovecharse de ellos. Ante ese pensamiento, Shen Tian se sintió lleno de energía. Al ver que la ceremonia de inauguración del santo estaba a punto de comenzar, y cada vez más ovejas, los hijos de la providencia llegaron a la tierra sagrada del firmamento divino, Shen Tian decidió que no dejaría pasar una oportunidad tan buena. Tenía que encontrar la oportunidad de hacer algunas píldoras caóticas reparadoras del cielo. Podía aprovechar sus oportunidades fortuitas tanto como quisiera con estas píldoras caóticas reparadoras del cielo. Shen Tian comenzó su largo y fructífero período de reclusión sin dudarlo. Pasó medio mes en un abrir y cerrar de ojos. Solo faltaba un día antes de la ceremonia de inauguración del santo. Todo el pequeño mundo del firmamento divino se llenó de gente, e incluso los ancianos salieron a recibir a los visitantes. Esta fue una gran escena rara vez vista ya que hubo incluso más invitados que en las anteriores ceremonias de inauguración del líder sagrado. Todos habían venido por Shen Tian. La fama de Shen Tian ya se había extendido por todas partes. Fue aclamado como un santo considerado y de buen corazón, tan hermoso que parecía un inmortal celestial, como el prodigio más fuerte del desierto oriental, un hijo de la providencia sin precedentes, etc. Eso hizo que numerosos terrenos sagrados acudieran en masa para echar un vistazo al santo del divino firmamento. Sin embargo, lo más importante es que fue la influencia de la tumba del cuervo dorado Tearch.
Solo Shen Tian, el líder sagrado del firmamento divino y el venerable loto azul celestial habían visto al cuervo dorado Tearch en el último momento. Por lo tanto, muchas personas dudaban del hecho de que entre todos los cultivadores que habían intentado descifrar la tableta, solo Shen Tian realmente había comprendido la tableta hasta el estado perfecto e incluso había causado la ilusión de 10 soles seguidos. Creían que Shen Tian había obtenido el legado del cuervo dorado Tearch, y parecía haber obtenido el caldero del sol divino. Hubo muchos rumores que decían que la cantidad de artefactos Tearch que poseía Shen Tian era incluso de docenas. Era rico. Por lo tanto, esos poderosos seres de las 5 regiones querían comprobar si esos rumores eran ciertos. Todos esos rumores también habían entrado en los oídos del líder sagrado del firmamento divino y del loto azul. Azure Lotus arqueó las cejas y dijo: hermano menor, nuestro sobrino marcial es bastante famoso. Su fama podría incluso superarnos a nosotros dos. El líder sagrado del firmamento divino y el loto azul fueron los principales prodigios de hace 1000 años. Incluso se podría decir que la tierra sagrada del firmamento divino había dependido básicamente de ellos dos en los últimos 1000 años. Por tanto, su fama y notoriedad ya eran bien conocidas en las 5 regiones. Sin embargo, la fama del santo del divino firmamento actualmente podría compararse con la de ellos. En cierto aspecto, Shen Tian los superaría. Esos fueron docenas de artefactos Tearch. Ante ese pensamiento, los ojos de Azure Lotus se volvieron fríos y reveló su intención asesina. Fue una escena rara vez vista. ¿Cómo podrían no saber que alguien estaba echando más leña a las llamas de los rumores, empujando a Shen Tian al corazón de las luchas? Obviamente, el cerebro quería que los prodigios y ancianos de los otros terrenos sagrados apuntaran al terreno sagrado del firmamento divino. Ya sea el legado del cuervo dorado Tearch o el caldero del sol divino, ambos eran tesoros extremadamente preciosos que fueron suficientes para hacer que otros se pusieran verdes de envidia. En el mundo del cultivo, que priorizaba el interés propio, este era un plan descarado. El aura celestial que rodeaba al líder sagrado del firmamento divino surgió, pero habló con calma. Tianer es un hijo de la providencia sin precedentes, por lo que no será el objetivo de planes tan insignificantes. Por supuesto, todavía tenemos que hacer lo que debemos. Hermano mayor, no bajes la guardia. Azure Lotus entendió instantáneamente lo que quería decir el líder sagrado del firmamento divino. Obviamente era una buena oportunidad para sumar más puntos con Shen Tian. Azure Lotus sonrió. Hermano menor, las grandes mentes piensan igual. Líder sagrado del firmamento divino, ... Poco después, los poderosos seres de las 5 regiones se apresuraron hacia la tierra sagrada del firmamento divino. Esos poderosos cultivadores montaron arcoíris divinos y llegaron a la tierra sagrada del firmamento divino, apareciendo ante el líder sagrado del firmamento divino y el loto azul. Los líderes sagrados de la tierra sagrada de Ali, la tierra sagrada de la mansión púrpura, la tierra sagrada de la osa mayor, aparecieron sabios de los diversos terrenos sagrados. La mayoría de esos líderes sagrados eran todos viejos conocidos del líder sagrado del firmamento divino y del loto azul. Además de ellos, los santos de los numerosos terrenos sagrados también llegaron uno tras otro. El santo del vacío Wang Shengxu, el santo de la mansión púrpura Qishaoxuan, el santo de la osa mayor Chenzongtian y el bodhisattva Kuduo del trueno sónico, todos los viejos amigos de Shen Tian habían venido. Felicitaciones, hermano Longyuan. El santo del divino firmamento es de hecho un genio talentoso. Su fama ya se ha extendido por las 5 regiones, incluso antes de celebrarse la ceremonia de inauguración del santo. Me temo que no hay nadie que no conozca el nombre del santo del firmamento divino, felicitó el líder sagrado Dali. Gracias a la ayuda del líder sagrado del firmamento divino, el ataque del espíritu vengativo pudo detenerse en la tumba del cuervo dorado Tearch. El líder sagrado Dali estaba muy agradecido con el líder sagrado del firmamento divino, por lo que vino personalmente a felicitarlo. El aura celestial alrededor del líder sagrado del firmamento divino se balanceó suavemente mientras respondía fríamente. Eres demasiado cortés. La ceremonia de inauguración del santo se llevará a cabo mañana, así que descanse por ahora. Saludo al líder sagrado del firmamento divino. ¿Puedo saber dónde está el santo del divino firmamento? Qishaoxuan y otros se inclinaron ante el líder sagrado del firmamento divino mientras preguntaban por el paradero de Shen Tian. Después de despedirse en la isla morada inmortal, no habían visto a Shen Tian después. Inmediatamente se apresuraron aquí al enterarse de que Shen Tian había escapado del turbulento vacío y había regresado a la tierra sagrada. El líder sagrado del firmamento divino asintió y dijo fríamente:
Tianer se está cultivando en reclusión ahora. Definitivamente saldrá a recibir a los invitados mañana. Los prodigios no pudieron evitar exclamar, como se esperaba del hermano Shen. No solo es extremadamente talentoso, sino que también es muy trabajador en la cultivación. Estamos profundamente avergonzados. Definitivamente nos cultivaremos diligentemente después de nuestro regreso y haremos nuestro mejor esfuerzo para alcanzar al hermano Shen. Querer superar a Shen Tian y convertirse en el prodigio más fuerte en Eastern Wilderness era algo que ni siquiera se atrevían a pensar. Aunque podría ser su sueño, también era un sueño que estaba lejos de alcanzarse. Sin embargo, los numerosos prodigios todavía estaban de muy buen humor. Si no pudieran luchar por lo mejor, lucharían por el segundo lugar. Sí, el primer lugar de Shen Tian no podía ser sacudido. Los rumores dicen que el santo del divino firmamento tiene un talento incomparable. Él es capaz de luchar contra los venerables celestiales con su cultivo del núcleo dorado. ¿Tendríamos la oportunidad de vislumbrar la legendaria destreza de batalla del santo del firmamento divino? En ese momento, otro sabio y algunos venerables celestiales se acercaron a ellos. Emitían una poderosa energía ardiente, por lo que era obvio que pertenecían a una tierra sagrada que cultivaba técnicas de atributos de fuego. Eran venerables celestiales de la tierra sagrada de los 9 soles de Middle Ground. Estaban resentidos porque su sabio había sido asesinado por el líder sagrado del firmamento divino en la tumba del cuervo dorado Tearch. Sin embargo, no se atrevieron a causar problemas con el líder sagrado del firmamento divino ya que era insondable. Su habilidad para matar fácilmente incluso a un sabio demostró lo sobresaliente que era. Incluso si no pudieran vengarse del líder sagrado del firmamento divino, no era como si no pudieran hacer lo mismo con el santo del firmamento divino. Los ancianos de los 9 Sol no creían que Shen Tian pudiera ganar contra un venerable celestial con solo su cultivo del núcleo dorado. Definitivamente debe ser un rumor. Por eso, optaron por provocar para recuperar su reputación. Si pudieran derrotar a Shen Tian, haría que la tierra sagrada del firmamento divino perdiera la cara. Ya habían existido durante medio mes, pero ni siquiera habían visto a Shen Tian. Antes de que el líder sagrado hablara, Azure Lotus se rió entre dientes y respondió: mi sobrino marcial está ocupado. Si tienes ganas de pelear, entonces podría entrenar contigo. Azure Lotus tocó el bastón en sus manos, su expresión era juguetona y burlona. ¿Cómo podrían no saber cuál era la intención de esas personas? Si Shen Tian no estuviera recluido, Azure Lotus ni siquiera querría interferir. Después de todo, dada la destreza de batalla de Shen Tian, fue pan comido para él derrotar a esos venerables celestiales. Shen Tian podría aplastar amablemente a esos venerables celestiales para establecer prestigio. Sin embargo, incluso si Shen Tian no estuviera presente, Azure Lotus no permitiría que esas personas menospreciaran a Shen Tian. Los venerables celestiales de la tierra sagrada de los 9 soles quedaron atónitos después de escuchar las palabras de Azure Lotus. Aunque eran del terreno medio, con frecuencia habían oído hablar de rumores sobre el venerable celestial Loto Azul. Heavenly Venerable Azure Lotus era un extreme Dao Heavenly Venerable e incluso podía derrotar a los sabios después de llegar al reino Mighty Prowess. Además, eso fue en el pasado, entonces, ¿quién sabía si la fuerza de Azure Lotus había aumentado o no? Aunque todos eran venerables celestiales, no podían compararse con un venerable celestial extreme Dao. Deben tener un deseo de muerte si se atrevieron a buscar problemas con Azure Lotus. Por lo tanto, los ancianos de la tierra sagrada de los 9 Sol simplemente sonrieron y se despidieron. Azure Lotus se burló: ¿son esos débiles y quieren encontrar problemas con mi sobrino marcial? Si no hubieran estado en la tierra sagrada del firmamento divino, Azure Lotus ya habría blandido su bastón hace mucho tiempo en lugar de hablar palabras ociosas con ellos. El aura celestial alrededor del líder sagrado del firmamento divino se balanceó suavemente mientras hablaba. Hermano mayor, tal vez esta ceremonia de inauguración no sea tan simple. Las personas con una agenda definitivamente se sentirían atraídas aquí ya que esta ceremonia de inauguración había reunido la mayoría de los terrenos sagrados de las 5 regiones. Las 5 regiones no eran tan seguras como parecían. La secta del espíritu maligno siempre se había escondido en las sombras, esperando la oportunidad de causar desastre y confusión. Definitivamente no dejaría pasar esa oportunidad. Además, dado el talento de Shen Tian, la secta del espíritu maligno debe haberlo marcado como su objetivo principal hace mucho tiempo. Tenían que estar en guardia. Azure Lotus respondió con frialdad: si esos malvados bastardos se atreven a venir, entonces definitivamente les dejaré probar mi bastón. Aquí. En ese momento, un rayo de luz brilló intensamente.
Una luz púrpura brillante envolvió el cielo y la tierra, cubriendo toda la tierra sagrada del firmamento divino. Una enorme ilusión de una pagoda brillaba sobre el suelo con un aura imponente, atrayendo instantáneamente la atención de todos. Era la pagoda del dios de la guerra. Apareció una figura majestuosa rodeada por un aura densa y una luz resplandeciente. Cultivadores que han venido de todos los rincones de la tierra, la pagoda del dios de la guerra tendrá un evento de venta promocional para celebrar la ceremonia de inauguración del santo firmamento divino. Dentro de 3 días, la tarifa de todas las pruebas se reducirá en un 50% y habrá un descuento del 80% durante 3 meses. No pierdas esta oportunidad de oro. Aquellos que quieran aparecer en la lista de God of War y hacerse famosos en las 5 regiones podrían venir y probar la prueba. Esa figura era Ie Kinkan. Al ver que tanta gente había venido a la tierra sagrada del firmamento divino, le picaba la idea de cuántos tesoros podría obtener. ¿Cuántos tesoros tendrían estas personas? ¿Por qué no aprovechar esta buena oportunidad para obtener algunos beneficios? No es que quiera obtener beneficios. Solo quiero brindar una oportunidad a los cultivadores de las 5 regiones para que se fortalezcan y mejoren su fuerza. Por supuesto, hay que pagar las tasas correspondientes. Eso definitivamente no puede estar exento pase lo que pase. La figura de Ie Kinkan solo apareció por un momento antes de desaparecer repentinamente nuevamente. Sin embargo, eso fue suficiente para causar un gran alboroto. ¿Qué? La pagoda del dios de la guerra tiene un gran descuento y todas las tarifas de las pruebas se han reducido a la mitad. Todo se debe al divino santo del firmamento. ¿Cómo pudimos perder una oportunidad tan buena? Definitivamente voy a aparecer en la lista de God of War y me haré famoso en las 5 regiones. También quiero entrar a la pagoda del dios de la guerra. Dijo cierto sabio. En ese instante, se escucharon acaloradas discusiones por todas partes. Su objetivo al llegar al terreno sagrado del firmamento divino era unirse a la ceremonia de inauguración del santo del firmamento divino y entrar en la lista de la pagoda del dios de la guerra. Al final, era una pagoda legendaria muy conocida en las 5 regiones, y innumerables cultivadores poderosos habían entrado en ella antes. Si pudieran dejar su nombre en la lista de God of War, sería suficiente para presumir durante bastante tiempo. No solo los jóvenes prodigios, sino también los sabios querían entrar en la pagoda del dios de la guerra. La pagoda del dios de la guerra no era solo un lugar para hacerse famoso, sino que también podía entrenarse. Pelear con las proyecciones de los prodigios del mundo celestial podría beneficiar incluso a los sabios. Por lo tanto, la mayoría de los cultivadores ya estaban preparados para ingresar a la pagoda del dios de la guerra. Mientras un flujo interminable de personas acudía en masa hacia la pagoda del dios de la guerra, el cielo y la tierra exudaban intenciones asesinas mientras innumerables nubes de la tribulación celestial se juntaban sobre Saint Mountain. ¿Qué está sucediendo? ¿Es posible que el santo del firmamento divino esté a punto de trascender la tribulación y convertirse en un sabio? Todos quedaron asombrados. Podían sentir cuán temibles eran las nubes de la tribulación celestial. No eran más débiles que cuando un cultivador atravesaba la etapa de trascendencia de la tribulación. En ese instante, todos quedaron en shock. ¿Era posible que el santo del divino firmamento ya fuera a trascender la tribulación para convertirse en un sabio? Si un sabio tan joven realmente apareciera, definitivamente causaría un gran alboroto en las 5 regiones. Incluso Qiao y otros grandes prodigios miraron la tribulación celestial con una expresión seria. A ellos también les resultaba difícil de creer. Descubrieron que la diferencia entre ellos y Shen-Tian parecía aumentar cada vez más. Las nubes de la tribulación celestial todavía se estaban acumulando sobre Saint Mountain. Las espesas nubes y los brillantes relámpagos desataron un aura que hizo palpitar los corazones de los demás. Todos podían sentir cuán aterradora era la tribulación del rayo. Estaba llena de un aura destructiva que ni siquiera los sabios normales podrían bloquear. Eso también hizo que la mayoría de los cultivadores exclamaran que no solo el santo del firmamento divino era un prodigio incomparable, sino que su primera tribulación celestial sabia también podía liberar un aura tan formidable. Si Shen-Tian se abrió paso con éxito, su fuerza definitivamente superaría la de un nuevo sabio. Solo el líder sagrado del firmamento divino estaba tranquilo y sereno porque sabía que Shen-Tian estaba en la etapa del alma naciente. Por lo tanto, le era imposible causar una tribulación celestial sabia. Azure Lotus, por otro lado, estaba extremadamente emocionado. Dada la magnitud de esta magnífica escena, estaba a punto de aparecer un tesoro incomparable. Capítulo 412. Gracias, viejo, tribulación celestial por derribar.
La atmósfera en Saint Mountain era pesada. La oscuridad de las nubes de la tribulación surgió como una tormenta furiosa. Pero aún así, la tribulación celestial todavía no ocurrió. En cambio, permaneció en el aire, haciendo que todos temblaran de miedo. Cuando vieron esta escena, muchas personas no pudieron evitar quedar desconcertadas. ¿Qué está pasando? La tribulación celestial se ha acumulado durante tanto tiempo, pero todavía no ha descendido. Las tribulaciones celestiales del sabio ordinario generalmente descenderían muy rápidamente. Sin embargo, ya habían esperado varias horas e incluso había caído la noche. Sin embargo, la tribulación celestial aún no había estallado. Uno tenía que saber que cuanto más se acumulara la tribulación celestial, más feroz y aterrador sería su poder. El aura de esta nube de tribulación celestial era aterradora hasta el extremo. Los relámpagos parpadearon en las nubes, llenos de un poder divino aterrador como si quisieran destruir el cielo y la tierra. Las nubes de la tribulación celestial, que eran completamente negras como la tinta, emanaban numerosos rayos dorados de relámpagos de la tribulación. Los rayos fueron deslumbrantes y resplandecientes como el sol abrasador que se elevó hacia el cielo, iluminando el profundo cielo nocturno. Además de eso, los relámpagos de la tribulación tenían forma de dragones. La luz multicolor fluyó en todas direcciones y formaron una imagen vívida mientras pasaban incesantemente a través de las densas nubes de tribulación y emitían un aura horrible. Al ver esto, incluso los sabios temblaron. ¿Es esta la tribulación celestial divina mixta? La tribulación celestial divina mixta fue una gran tribulación celestial. Normalmente, no aparecería en las tribulaciones para aquellos que están por debajo del nivel de un sabio de la sexta tribulación. Sin embargo, en ese momento, el rayo divino mixto se entrelazaba constantemente en las nubes y su aura era abrumadora, lo que provocó que muchos sabios se sintieran aprensivos. Esta aterradora gran calamidad estaba llena de energía destructiva como si fuera a derribar esta región. Al mismo tiempo, algunas personas también notaron algunas pistas. El poder de la tribulación celestial divina mixta parece ser inferior al de una tribulación del verdadero sabio. Aunque el rayo divino mixto parecía aterrador en términos de fuerza y cantidad, todavía era mucho más débil de lo que sufrieron los sabios de la sexta tribulación. Pero aún así, el rayo divino mixto no era algo que pudiera superarse fácilmente. Solo el aura que emitía era suficiente para hacer que la mayoría de los sabios tuvieran mucho miedo. Pero lo que más llamó la atención de todos fue que un joven causó la tribulación celestial divina mixta. ¿No significaba esto que la primera tribulación celestial del santo del firmamento divino era comparable a la tribulación celestial de un sabio de las 6 tribulaciones? TSSS. Todos respiraron profundamente. ¡Increíble! Poder trascender la tribulación para convertirse en sabio a la edad de 100 años ya era muy raro en la historia de las 5 regiones. Sin mencionar que Shen Tian acababa de convertirse en el santo de la tierra sagrada del firmamento divino. Probablemente ni siquiera tenía 100 años. Poder trascender la tribulación para convertirse en un sabio antes de los 100 años fue bastante impactante. Sin embargo, su primera tribulación celestial fue en realidad comparable a la tribulación celestial de un verdadero sabio. ¿Qué clase de genio que deforma el cielo era este? Su talento era demasiado excepcional. Los sabios de los otros terrenos sagrados quedaron asombrados. Si el santo del firmamento divino se abrió paso con éxito, ¿no superaría inmediatamente su fuerza la de un gran número de sabios? Retumbar. Las nubes de la tribulación surgieron locamente y se escucharon truenos retumbantes. El resplandor del relámpago parecía brillante y un poder divino infinito brotaba de las nubes. El relámpago dorado de la tribulación fue deslumbrante hasta el extremo, e incluso su aura se volvió más violenta. Dragones relámpago dorados serpenteaban a través del mar de nubes, exudando un poder destructivo. Estaba claro que las nubes de la tribulación ya se habían reunido hasta el límite y estaban a punto de estallar y caer. Todos centraron su atención en Saint Mountain. Querían ver si el santo del firmamento divino realmente podía trascender la tribulación celestial del sabio. En ese momento, la cortina de luz se abrió y la luz multicolor retrocedió. La formación protectora de montañas alrededor de Saint Mountain se abrió lentamente y la escena interior apareció ante los ojos de todos. Se podía ver a Shen Tian en la cima de la montaña, sentado con las piernas cruzadas. Su cuerpo brillaba y sus dedos bailaban en el aire, creando una hermosa vista. Frente a él había un enorme caldero verde que emitía un resplandor ilimitado y una gran aura.
Al ver esta escena, las pupilas de todos se contrajeron. El santo del firmamento divino no se centraba en trascender la tribulación celestial del sabio, sino que en realidad estaba refinando píldoras. Todos quedaron estupefactos. Solo ahora se dieron cuenta de que un horno de píldoras en realidad había desencadenado esta aterradora tribulación celestial del sabio. ¿Qué nivel de píldora medicinal era esta que en realidad podría desencadenar incluso tribulaciones celestiales? Incluso Qi Shaoxuan y las otras élites que se llevaban bien con Shen Tian quedaron estupefactos. ¿El hermano Shen realmente puede refinar pastillas? Nunca antes habían visto a Shen Tian refinar píldoras, pero a juzgar por su técnica actual de refinamiento de píldoras, no era más débil que un gran maestro alquimista. ¿Veis? El hermano Shen tiene mucho talento. Ha escondido tanto. Mientras Qi Shaoxuan y el resto estaban conmocionados, no pudieron evitar exclamar: el hermano Shen es de hecho nuestro modelo a seguir. Había que saber que la dificultad de practicar la alquimia no era de ninguna manera inferior a la del cultivo ortodoxo. Innumerables genios del cultivo querían realizar un cultivo dual en alquimia, pero no tenían ese talento. Por otro lado, muchos genios tenían talento en la alquimia, pero su talento de cultivo era apenas satisfactorio. Era extremadamente raro que uno se destacara en ambos aspectos. Sin embargo, esto también demostró que el talento de Shen Tian era aterrador hasta el extremo y absolutamente sin precedentes. Al menos en los últimos 10.000 años, era imposible que alguien pudiera cultivarse dualmente a este nivel a la edad de Shen Tian. Incluso el Alchemite Arch número 1 de hace 100.000 años podría no ser tan talentoso. Mientras todos todavía estaban en shock, Shen Tian no se detuvo en absoluto. Sus manos se movían constantemente, formando varias formaciones que se insertaron en el caldero Lotus de Arch. Estaba dando los últimos retoques y estaba a punto de condensar la pastilla. Olas de energía extraña se reunieron hacia el caldero Lotus de Arch, provocando que las leyes del Dao celestial descendieran. Una densa luz inmortal descendió continuamente. En ese momento, la luz del caldero Lotus de Arch se fusionó completamente con las píldoras en el caldero. La luz divina infinita convergió como si hubiera vuelto a la normalidad. Sin embargo, había una leve fragancia que flotaba en el aire y se extendía en todas direcciones. Esta voluta de fragancia era extremadamente débil y casi imposible de detectar. Sin embargo, todos los presentes eran expertos centrales de las facciones principales. Su cultivo era poderoso y tenían sentidos agudos. Lo más importante es que estaban extremadamente concentrados en lo que sea que Shen Tian estuviera haciendo. Aunque solo había una leve fragancia, aún así la captaron claramente. En el momento siguiente, los cuerpos de todos temblaron. Esos genios con bases de cultivo más bajas se sentaron con las piernas cruzadas y entraron en un estado de iluminación al sentir la energía misteriosa. Incluso los expertos en formación del alma y trascendencia de la tribulación sintieron como si sus almas se estuvieran transformando. ¿Qué tipo de pastilla es esta? ¿No es esto demasiado extraordinario? El gran santo del vacío, Wang Shengxu, no pudo evitar gritar de sorpresa. Sus ojos ardían de pasión. Con solo oler la fragancia de la píldora, podía sentir que su línea de sangre aumentaba como si se estuviera transformando. Wang Shengxu estaba emocionado y no pudo evitar exclamar: esta píldora es muy útil para mí y puede aumentar mi esperanza de vida. Si pudiera obtener esta píldora, ¿no podría reponer instantáneamente su vida y matar a quien quisiera en el futuro? Esta píldora era mucho más poderosa que el sutra de la longevidad de la tortuga negra. Su eficacia medicinal pura podría restaurar la esperanza de vida de Wang Shengxu. Más importante aún, no necesitaba aprender de la tortuga. Esta era simplemente una píldora suprema con la que soñaba Wang Shengxu. Lo mismo ocurrió con Qi Shaoxuan. Su aura era exuberante y sus ojos brillaban intensamente. Incluso con su talento Tearch, todavía podía sentir que la píldora era extremadamente útil para él. Esta píldora suprema podría permitirle sufrir una transformación completa. Todo esto era cierto. Lo que Shen Tian refinó fue precisamente la píldora caótica reparadora del cielo. Para refinar este horno de píldoras caóticas reparadoras del cielo, Shen Tian había utilizado numerosas hierbas de salvia de primera calidad. Había obtenido estas hierbas de salvia en varios grandes reinos místicos. Eran incomparablemente preciosos y extremadamente valiosos. Si se extendiera al mundo exterior, definitivamente causaría una tormenta de sangre. Innumerables venerables celestiales se volverían locos por eso, e incluso los sabios se conmoverían. Sin embargo, Shen Tian en realidad tenía una canasta llena de preciosas hierbas de salvia de primer nivel.
Como resultado, incluso si el ingrediente principal no fuera una hierba Tearch, el grado de este horno de píldoras caóticas reparadoras del cielo aún superaría el grado de sabio. Por supuesto, también estaba el hecho de que las técnicas de alquimia de Shen Tian habían mejorado. Sin embargo, la complementación de las innumerables hierbas de salvia de primer nivel también jugó un papel importante. Después de todo, el cambio cuantitativo condujo a un cambio cualitativo. Además, con tantas hierbas de salvia de primer nivel refinadas juntas, era extremadamente raro. Después de 12 días de refinamiento y purificación, este horno de píldoras caóticas reparadoras del cielo había alcanzado el grado Pseudo Tearch. Esta fue también la razón por la que, aunque solo se había filtrado un rastro de la fragancia de la píldora, todos quedaron muy conmocionados. Una píldora Pseudo Tearch era incomparablemente preciosa incluso en las 5 regiones. Era un tesoro supremo por el que incluso los sabios se volverían locos. Su valor era solo ligeramente inferior al de las píldoras de Arch Chaotic Skimending que Shen Tian había refinado previamente. Después de todo, anteriormente se usaba una hierba Tearch para refinar las píldoras, y contenía las leyes de un Tearch, que no son tan fáciles de compensar. Aún así, una píldora Pseudo Tearch Chaotic Skimending era mucho más valiosa que muchas píldoras Tearch ordinarias. Esto se debió a que el efecto de esta píldora medicinal fue capaz de ignorar el cultivo y aumentar la aptitud. Las píldoras que podían aumentar la aptitud de cultivo, independientemente del grado de la píldora, definitivamente valían mucho más que otras píldoras ordinarias. Sin mencionar que podría ignorar la fuerza del cultivo. Esto era simplemente demasiado inconcebible. En ese momento, Shen Tian estaba en el paso final de condensar la píldora. Debido a que el Dao celestial no toleró los efectos de la píldora reparadora del cielo caótica, provocó que la tribulación celestial descendiera, queriendo destruir esta píldora suprema que desafía el cielo. Esta era una situación muy normal. Una vez que algo fuera en contra del gran Dao del cielo y la tierra, sería destruido por un rayo de tribulación. Lógicamente hablando, las píldoras de Arch Chaotic Skimending refinadas por Shen Tian deberían haber recibido una tribulación celestial. Después de todo, eran píldoras de Arch, verdaderas píldoras supremas. Su existencia podría incluso conmover los corazones de los Tearchs. Naturalmente, los cielos no lo tolerarían. Sin embargo, debido a que Shen Tian lo había refinado en la tumba de Lotus Tearch, había sido aislado del mundo exterior. Es más, Lotus Tearch, el Alchemy Tearch número 1 de hace 100.000 años, también estuvo presente. Había bloqueado el aura de las píldoras caóticas reparadoras del cielo para que no se filtraran, permitiéndoles escapar de la calamidad. De lo contrario, las píldoras de Arch Chaotic Skimending Pills no se condensarían tan fácilmente y seguramente sufrirían un rayo de tribulación aún más aterrador. En la actualidad, Shen Tian no estaba refinando las píldoras caóticas reparadoras del cielo en un lugar específico que lo aislara del cielo y la tierra. Por lo tanto, no pudo evitar la detección del Dao celestial. Por lo tanto, después de que el Dao celestial sintió que las píldoras caóticas reparadoras del cielo habían aparecido en las 5 regiones, en particular en la tierra sagrada del firmamento divino, envió una tribulación celestial para destruirlo. Me pregunto si el santo del firmamento divino puede resistir el bautismo de la tribulación celestial y permitir que esa píldora se condense por completo. El aura de la tribulación celestial divina mixta hizo palpitar a muchos sabios. Incluso ellos no estaban seguros de poder resistirlo. ¿Podría el santo del divino firmamento resistirlo? Después de todo, para los sabios que tenían miles de años, Shen Tian todavía era un niño. Sin embargo, después de eso, innumerables personas abrieron mucho los ojos y las comisuras de sus bocas se movieron locamente. ¿El santo del divino firmamento qué está haciendo? En ese momento, Shen Tian no estaba tan alerta como cuando otros trascendían sus tribulaciones. En cambio, levantó la cabeza hacia el cielo y se inclinó ante la tribulación. Dijo con voz clara: «Gracias, viejo tribulación celestial, por tomarse el tiempo de su apretada agenda para tomar mis pastillas». Innumerables personas quedaron estupefactas. Incluso los labios de los sabios temblaban. ¿Qué estaba haciendo este niño? ¿Adorando la tribulación celestial? ¿Crees que la tribulación celestial no te matará solo porque la has adorado? Debes estar bromeando. Había que saber que la tribulación celestial nació del Dao celestial. El Dao celestial no tenía corazón. Provocar la tribulación celestial podría hacer que el poder de la tribulación celestial se vuelva aún más feroz. Nadie había reducido jamás la amenaza de la tribulación celestial con cortesía.
Si tal acción fuera útil, entonces no habría tanta gente desafortunada que muriera bajo la tribulación celestial en este mundo. El santo de los 9 sol se burló. Este niño está cortejando a la muerte. Frente a la tribulación celestial, los humanos eran tan débiles como las hormigas. No reduciría su poder solo porque uno adorara a los cielos. En lugar de hacer todo lo posible para solucionarlo, estaba pensando en todo tipo de trucos. ¿No era eso simplemente cortejar a la muerte? Los sabios y venerables celestiales de la tierra sagrada de los 9 soles se burlaron. Querían encontrar problemas con Shen Tian, pero no esperaban que este mocoso buscara su propia muerte, ahorrándoles algo de esfuerzo. Si Shen Tian muriera bajo la tribulación celestial, sería más humillante para la tierra sagrada del firmamento divino que derrotarlos. Después de todo, mañana sería la gran ceremonia. Si el santo del divino firmamento hubiera sido alcanzado por un rayo hoy, sería el mejor regalo para ellos. Si realmente sucediera, la tierra sagrada del firmamento divino sería objeto de burla durante los próximos miles de años. Sin embargo, la escena que apareció a continuación dejó estupefactos a los sabios. Las nubes de la tribulación sobre Saint Mountain parecían verse levemente afectadas por Shen Tian, e incluso la luz de la tribulación se atenuó un poco. Esto es imposible. El santo de los 9 sol gritó en estado de shock, con los ojos llenos de incredulidad. Incluso los otros santos quedaron estupefactos. ¿Qué es esto? ¿Realmente se ha debilitado el poder de la tribulación celestial? ¿Podría realmente funcionar este método? ¿O podría decirse que el santo del firmamento divino es el hijo ilegítimo del Dao celestial? Incluso la tribulación celestial tuvo que darle cara. Incluso un sabio nunca había visto un suceso tan extraño. Sin embargo, no pensaron que el método de Shen Tian fuera realmente útil y estaban más dispuestos a creer que Shen Tian era un hijo ilegítimo del Dao celestial. Después de todo, a lo largo de incontables años, muchas personas habían hecho lo mismo. Este asunto era simplemente demasiado inconcebible y simplemente superó las leyes del cielo y la tierra. La boca de Wang Shengsu estaba muy abierta y sintió que su mandíbula estaba a punto de caerse. No pudo evitar exclamar. Hermano Shen, impresionante. Anteriormente pensábamos que el hermano Shen era un hijo de la providencia con una suerte incomparable. No esperábamos que fuera el hijo ilegítimo del Dao celestial. Es simplemente demasiado asombroso. Wang Shengsu levantó el pulgar con admiración. Qi Shaoxuan miró a Wang Shengsu y dijo, idiota. Wang Shengsu inmediatamente se levantó de un salto. El de apellido Qi, estás yendo demasiado lejos. ¿Crees que no sacrificaré mi vida para matarte? Recientemente obtuve algunos conocimientos sobre el Dao y recuperé 100 años de mi vida. Para ser honesto, tengo ganas de matar a alguien otra vez. Oh, ¿puedes intentarlo? Dijo Qi Shaoxuan con indiferencia. El aura púrpura que lo rodeaba era vasta y poderosa, y explotó con un poder aterrador. La alabarda del cielo apareció de repente, barriendo un ki púrpura ilimitado como un dios de la guerra descendiendo al mundo mortal. Durante este periodo, las habilidades de Qi Shaoxuan mejoraron mucho. Quería encontrar a alguien con quien batirse en duelo y comprobar su nivel actual. ¿Qué quieres? No creas que te tengo miedo. Si no me preocupara afectar la tribulación del hermano Shen, te habría matado. Wang Shengsu se sintió un poco culpable. No esperaba que Qi Shaoxuan realmente quisiera pelear, lo que lo hizo sentir incómodo. Aunque había recuperado parte de su esperanza de vida, no podía resistir a Qi Shaoxuan. Después de todo, Qi Shaoxuan era la persona famosa número 1 en Eastern Wilderness si se ignoraba a Shen Tian. Ahora, también se rumoreaba que era el más fuerte en las 5 regiones entre sus compañeros. Sin 300, 500 años de vida como respaldo, Wang Shengsu no tenía la confianza para pelear con este tipo. No intimido a los ancianos que están a punto de morir. Qi Shaoxuan lo ignoró y volvió la cabeza. El corazón de Wang Shengsu picaba ante la indiferencia de Qi Shaoxuan, pero no se atrevió a hacer ningún movimiento. Aunque Wang Shengsu había obtenido el sutra de la longevidad de la tortuga negra, también había sido adicto a pasar su vida. Quizás fue porque se había reprimido demasiado en el pasado. Wang Shengsu había estado peleando sin tener en cuenta su vida cada vez que tenía un desacuerdo recientemente. La velocidad a la que recuperó su vida no fue tan rápida como la velocidad a la que pasó su vida. Hasta ahora, Wang Shengsu todavía tenía el pelo blanco y aún no había recuperado su apariencia juvenil. Después de todo, cada vez que recuperaba ligeramente su esperanza de vida, no podía evitar seguir gastándola. Esto era como tener sexo. Fue realmente difícil dejarlo. Sin embargo, no poder derrotarlo no significaba que no pudiera derrotarlo.
Wang Shengxu murmuró. El de apellido Qi, solo espera. Primero te dejaré ser engreído por un tiempo. No tardará mucho. El mundo se ríe de mí por estar demasiado loco, pero yo me río de cómo los demás no pueden ver a través de mí. La píldora suprema estaba a punto de aparecer, por lo que primero tuvo que elogiar al hermano Shen. Jeje, si el hermano Shen estuviera satisfecho, ¿no podría obtener una parte de las píldoras cuando estuvieran terminadas? Soy tan inteligente. Esta es una pastilla suprema. Después de comerlo, tal vez incluso pueda volar. Después de comerlo, mi esperanza de vida también aumentará enormemente. Entonces mataré a ese tipo Qi. Capítulo 413. Ataque de un verdadero sabio. Debajo de Saint Mountain, independientemente de si se trataba de la generación más joven o de los señores supremos de sus respectivos terrenos sagrados, toda su atención se centró en Shen Tian. Había un gran número de expertos presentes en la etapa de trascendencia de la tribulación. Todos ellos eran los pilares de los diversos terrenos sagrados y ancianos supremos. Todos tenían experiencia y conocimientos. Sin embargo, estos sabios que tenían miles de años nunca habían presenciado una escena tan impactante. Todavía no podían creer que la tribulación celestial realmente sería afectada por un ser humano. Sin embargo, la escena ante sus ojos era tan realista que no tuvieron más remedio que creerla. ¿Podría el santo del firmamento divino ser realmente el hijo ilegítimo del Dao celestial? Obviamente no. ¿Cómo podría verse afectada tan fácilmente la tribulación celestial? Todo esto fue el resultado de que Shen Tian usara el capítulo prohibido del terreno sagrado del firmamento divino, de calamidad, para desviar la atención de la tribulación celestial de la píldora caótica reparadora del cielo a su cuerpo. La de calamidad era una técnica prohibida mantenida en la tierra sagrada del firmamento divino. Cuando se cultiva al extremo, uno podría incluso transformarse en un rayo de tribulación y desatar el castigo divino en el mundo. Shen Tian practicó diligentemente y durante mucho tiempo cultivó esta técnica prohibida a un nivel extremadamente profundo. En su nivel actual, pudo interferir con la tribulación del rayo divino mixto. De lo contrario, una vez que descendiera una tribulación de relámpagos tan aterradora, su píldora caótica reparadora del cielo probablemente se convertiría en cenizas. Esta era una píldora que Shen Tian había refinado minuciosamente durante 12 días seguidos. Incluso había usado una gran cantidad de fuego Yan para refinarlo. ¿Cómo podría permitir que fuera destruido? Shen Tian gritó ligeramente. Viejo tribulación celestial, por favor sea magnánimo y no le ponga las cosas difíciles a estas píldoras. Yo asumiré toda la retribución del karma. Las nubes de la tribulación se ondularon aún más intensamente, fijando la mayor parte de su aura en Shen Tian. Al ver esta escena, muchos sabios no pudieron mantener la calma. Santo del divino firmamento, en realidad has desviado la tribulación celestial a tu propio cuerpo. Sus mentes quedaron muy conmocionadas como si hubieran visto un fantasma. Aún sería aceptable si Shen Tian hubiera afectado el poder de la tribulación celestial. Quizás la tribulación celestial solo le estaba dando algo de cara. Pero para desviar la atención de la tribulación celestial, esto fue demasiado. Desde la antigüedad hasta ahora, la tribulación celestial tenía que ser superada por uno mismo y nadie podía interferir con ella. Una vez que alguien interfiriera, no solo sería incapaz de alejar la tribulación celestial, sino que haría que el poder de la tribulación celestial se volviera aún más aterrador. Esto se debió a que la tribulación celestial ya se había fijado en la persona u objeto que trascendía la tribulación, que no podía cambiarse. Por ejemplo, algunos alquimistas refinaron píldoras divinas incomparables y atrajeron la tribulación celestial. Aunque los alquimistas podían echar una mano con las píldoras, eso se debía a que los dos eran básicamente uno. Pero seguían siendo las píldoras los principales objetivos de la tribulación celestial. Las píldoras eran algo que el Dao celestial no toleraba y permitía aparecer en el mundo mortal. Pero ahora, Shen Tian en realidad desvió la atención de la tribulación celestial hacia él. Esto también significaba que mientras pudiera trascender con éxito la tribulación, el horno de pastillas estaría bien. PFFFFTT. Esto fue simplemente irrazonable y aterrador. Como atraído por Shen Tian, el rayo de la tribulación finalmente cayó. El deslumbrante relámpago dorado de la tribulación se transformó en numerosos y feroces dragones relámpago que rugieron mientras resonaban en el cielo y la tierra. Un rayo interminable cayó sobre Shen Tian. El relámpago de la tribulación cubrió la totalidad del cielo. Docenas de dragones dorados de la calamidad atravesaron el vacío como un cuchillo caliente a través de la mantequilla.
Estaban llenos de un aura destructiva mientras destrozaban el vacío. La mayoría de las personas presentes sintieron que sus corazones temblaban y palpitaban. Este fue el rayo divino mixto. Aunque era un poco más débil que la tribulación celestial del sabio verdadero de las 6 tribulaciones, todavía era aterradora. Solo el rayo de la tribulación que se escapaba hizo que a muchos sabios les resultara difícil resistirlo. ¿Podría realmente el santo del firmamento divino resistirlo? Todos sospechaban. Aunque el nombre de Shen Tian se había extendido durante mucho tiempo por las 5 regiones y su cultivo del núcleo dorado fue suficiente para luchar contra un venerable celestial, se podría decir que es un talento máximo sin precedentes con un poder de batalla incomparable. Sin embargo, esta fue la tribulación del rayo divino mixto. Fue una tribulación relámpago que incluso a los verdaderos sabios les resultaría difícil lidiar. Cualquier ser vivo por debajo de la etapa de trascendencia de la tribulación moriría al entrar en contacto con él. A pesar de que la actuación del santo del firmamento divino fue sobresaliente, e incluso pudo influir en la tribulación celestial, no creían que Shen Tian pudiera sobrevivir con seguridad. La diferencia era demasiado grande. El santo de los 9 sol se burló. Incluso si el poder de la tribulación del rayo ha disminuido, ¿cómo puede soportarlo este mocoso? Simplemente está oponiendo una tenaz resistencia. Solo terminará convertido en cenizas. Se está sobreestimando a sí mismo. Los expertos de Nine-san miraron con desdén, esperando ver un buen espectáculo. Si el santo del firmamento divino muriera atropellado por la tribulación del rayo, sería una gran desgracia para la tierra sagrada del firmamento divino que no podría borrarse durante miles de años. Pero ¿cómo podrían las cosas salir como ellos deseaban? Dado que Shen Tian se atrevió a guiar la tribulación del rayo, naturalmente tenía la confianza. Shen Tian no tuvo miedo mientras miraba el relámpago divino mixto que cubría el cielo. Una brillante luz divina surgió de su cuerpo. El resplandor se precipitó hacia los cielos, produciendo una escena incomparablemente deslumbrante que iluminó el cielo y la tierra. Numerosos avatares surgieron detrás de Shen Tian, sacudiendo el cielo y la tierra. Los avatares de las 10 bestias del rayo, el avatar del dios dragón, el avatar del dios fénix. Detrás de él también apareció un loto verde que iluminó el cielo y envolvió el cielo y la tierra. Al ver esto, la boca de Wang Shengxu se torció. Solo ha pasado un mes desde la última vez que nos vimos, ¿cómo se volvió tan feroz el hermano Shen? De regreso en la isla morada inmortal, la fuerza de combate de Shen Tian ya había sido incomparable. Poder derrotar a un venerable celestial en la etapa del núcleo dorado fue suficiente para sorprender a estos modelos. Solo había pasado un mes corto y el cultivo de Shen Tian en realidad había alcanzado la etapa pico del alma naciente. Incluso si tomo drogas todos los días, mi cultivo no aumentará tan rápido como el suyo. ¿Qué tipo de pastillas tomó el hermano Shen para aumentar su cultivo? Wang Shengxu se sintió mareado. Inicialmente había pensado que aún podría luchar contra Shen Tian, pero decidió olvidarlo ahora. ¿No era bueno vivir? ¿Debe ir y recibir una paliza? El cuerpo de Qiao también tembló. Sus ojos estaban llenos de seriedad. Aunque Shen Tian convenció a Qiao hace algún tiempo, todavía albergaba algunos pensamientos. Después de todo, como el principal genio de Aster Wilderness, Qiao ya sentía que no era más débil que los demás con su talento Tearch. No fue hasta que apareció Shen Tian que sintió una fuerte presión y fue derrotado repetidamente. Sin embargo, esto no afectó a Qiao. En cambio, despertó su espíritu de lucha, con la esperanza de alcanzar a Shen Tian algún día. Sin embargo, después de hoy, Qiao se había rendido por completo. ¿Cómo se suponía que iba a perseguirlo? Ni siquiera pudo derrotar a Shen Tian cuando estaba en la etapa del núcleo dorado, y mucho menos cuando había alcanzado la etapa pico del alma naciente. Olvídalo. Como no puedo convertirme en el más fuerte en Eastern Wilderness, lucharé para convertirme en el más fuerte del mundo. Al pensar en esto, Qiao recuperó su espíritu heroico y la energía púrpura se elevó de su cuerpo mientras miraba hacia el mundo. El aura de Shen Tian se hacía más fuerte. Un relámpago estalló a su alrededor, reflejando el relámpago de la tribulación en el cielo. Un relámpago deslumbrante surgió y cubrió todo su cuerpo, bañándolo con el relámpago y el aura celestial. Era como un emperador del rayo que descendía al mundo de los mortales. Esta era la técnica prohibida del Sutra Imperial del Rayo del Firmamento Divino, que permitía convertir su cuerpo en un rayo de tribulación. En ese momento, Shen Tian parecía haberse transformado para convertirse en el controlador de la tribulación celestial y estaba preparado para luchar con el rayo divino mixto. Auge.
El rayo divino mixto estalló. Los dragones relámpago dorados abrieron sus bocas ensangrentadas y se lanzaron hacia Shen Tian. Aterradores truenos de tribulación se dispararon continuamente, derribando los cielos. El vacío se distorsionó y se hizo añicos. La expresión de Shen Tian no cambió. Tomó la iniciativa de correr hacia el relámpago de la tribulación y fue instantáneamente cubierto por él. Un venerable celestial de los 9 soles dijo burlonamente: este chico nos está engañando. Si se atreve a enfrentar esta tribulación del rayo divino mixto de frente, seguramente estará muerto. Contra el poder de la tribulación del rayo divino mixto, incluso un sabio verdadero que aún no había pasado por su sexta tribulación podría no ser capaz de resistirlo. Sin mencionar que Shen Tian era simplemente un joven de alma naciente. ¿Cómo podría resistir el rayo de la tribulación? El resultado fue obvio. Pero lo que pasó después sorprendió a todos los sabios presentes. El aterrador trueno de la tribulación se estrelló, entrelazándose con el relámpago en el cuerpo de Shen Tian y disparando una luz incomparablemente deslumbrante. Shen Tian estaba en un mar interminable de truenos, pero el relámpago de la tribulación detrás de él no pudo dañarlo en lo más mínimo. Los avatares de las 10 bestias del rayo detrás de Shen Tian de repente abrieron sus bocas ensangrentadas y se abalanzaron sobre el dragón del rayo dorado. En un instante, el dragón del relámpago dorado colapsó con un estallido y fue absorbido y refinado sin cesar hasta convertirse en la fuente más pura de relámpagos. Algunos sabios se sorprendieron y no pudieron evitar exclamar: ¿cómo es posible esto? El santo del firmamento divino en realidad está absorbiendo el poder del rayo de la tribulación. La tribulación del rayo divino mixto hizo que incluso los sabios se sintieran presionados. Sin embargo, Shen Tian no solo estaba sano y salvo, sino que también se había transformado en una bestia del trueno que quería devorar la tribulación. En los últimos 10.000 años, hubo alguien que se haya atrevido a tragarse la tribulación celestial y la tribulación del rayo divino mixto. Además de eso, incluso un verdadero sabio no se atrevería a hacerlo. Fue demasiado aterrador. Esto fue simplemente impactante. Shen Tian tenía una expresión indiferente. Pudo tragarse el relámpago de la tribulación gracias al sutra del emperador del rayo del firmamento divino y al arte devorador del cielo en constante cambio. El sutra del emperador del rayo del firmamento divino tenía un control extremadamente grande sobre el poder del rayo. Incluso podría usar técnicas prohibidas para transformar el cuerpo en tribulación para interferir con el rayo de la tribulación. Contra la tribulación celestial, los cultivadores que cultivaron el sutra del emperador del rayo del firmamento divino tenían una ventaja. Por otro lado, el arte devorador del cielo en constante cambio era una técnica de cultivo del sutra de la yesca caótica. Podría devorar todas las cosas del mundo y fusionarlas en el cuerpo para fortalecer los cimientos. También fue gracias a esta técnica de cultivo que Shen Tian devoró por completo incluso el rayo de la tribulación celestial. La entumecedora tribulación del relámpago sabía bastante bien. Un relámpago interminable envolvió su cuerpo, haciéndolo parecer aún más místico. Era como si fuera un dios que controlaba los relámpagos, que tenía los relámpagos divinos del mundo sometidos a él. Los rostros de la gente de la tierra sagrada de los 9 soles estaban pálidos. Originalmente pensaron que Shen Tian moriría sin lugar a dudas, pero Shen Tian no solo estaba bien, sino que incluso había confiado en la tribulación del rayo divino mixto para fortalecerse. Se sentían como si les hubieran abofeteado. El divino santo del firmamento es de hecho un genio. Definitivamente alcanzará la cima de las 5 regiones en el futuro. La mayoría de los sabios presentes no pudieron evitar sorprenderse y su opinión sobre Shen Tian experimentó un cambio tremendo. La fuerza que mostró Shen Tian superó con creces su imaginación. Incluso los sabios del terreno medio suspiraron. Se dice que un joven modelo había aparecido en la dinastía celestial del Gran Desierto. A una edad temprana, ya se convirtió en un venerable celestial. Incluso mató a un verdadero sabio de la secta del espíritu maligno. Es famoso como un modelo supremo que rara vez se ve en las 5 regiones. El talento del santo del firmamento divino probablemente no sea inferior al de ese modelo juvenil supremo. Me pregunto quién es más fuerte entre los dos. Incluso un sabio podría no estar tan relajado como Shen Tian al enfrentar la tribulación del rayo divino mixto. Sin mencionar que Shen Tian pudo convertir el poder del rayo de la tribulación en suyo. Como tal, el poder que mostró Shen Tian ya había superado a la mayoría de los sabios. Era un dragón entre los hombres. Si el santo del firmamento divino puede crecer de forma segura, definitivamente será una existencia que dominará el mundo.
Algunos sabios no pudieron evitar murmurar para sí mismos. Midleground y Aster Wilderness ya han producido genios incomparables. Parece que el mundo realmente va a caer en el caos. Se podría decir que la era en la que aparecieron todos los modelos fue una edad de oro, pero esto también significaba que definitivamente vendría una gran calamidad. Básicamente, esto se había convertido en el orden del cielo y la tierra. Solo cuando este mundo sintiera una gran calamidad nacería una gran cantidad de genios incomparables. Esto fue con el fin de criar a un héroe que salvaría al mundo cuando cayera la calamidad. Esta teoría era tan vaga como la suerte kármica, pero era una existencia que todos no tenían más remedio que creer. La brutal batalla de hace 10.000 años todavía estaba viva en la mente de todos. Por lo tanto, el talento anormal de Shen Tian hizo que muchos sabios se preocuparan. 18 rayos de rayos mixtos de tribulación divina golpearon a Shen Tian durante una hora entera antes de que finalmente se detuviera. Shen Tian había absorbido una enorme cantidad de rayo divino mixto. Todo su cuerpo brilló y la fuente de origen del rayo divino mixto se volvió cada vez más espesa. Incluso los relámpagos alrededor de su cuerpo se volvieron incomparablemente resplandecientes, liberando un resplandor divino dorado, pareciendo incomparablemente deslumbrante. Este era el poder del cielo y la tierra. Había aumentado enormemente la fuerza de Shen Tian y su control sobre el rayo divino mixto. Si pudiera refinar todos los rayos que había absorbido, su fuerza definitivamente aumentaría enormemente. En ese momento, incluso los verdaderos sabios le tendrían miedo. Sintiendo que había absorbido la mayor parte de su energía, Shen Tian transfirió la esencia del rayo restante al caldero Lotus Tearch. Durante un tiempo, el caldero Lotus Tearch brilló intensamente como el sol abrasador. Estaba mezclado con el poder del rayo como si estuviera a punto de transformarse. La tribulación celestial también fue una forma de bautismo por las pastillas. Después de absorber la fuente de la tribulación del rayo divino mixto, la eficacia medicinal de las píldoras caóticas reparadoras del cielo aumentaría a otro nivel. Aquí. Un arco iris divino se disparó hacia el cielo, iluminando el oscuro cielo nocturno con un brillo incomparable. El caldero Lotus Tearch se alzaba en el vacío. Su luz era extremadamente resplandeciente, como un sol abrasador que se eleva, atrayendo la atención de todos. La tapa del caldero se abrió lentamente y salieron flotando 18 píldoras medicinales brillantes y translúcidas. Estaban envueltos en una densa niebla y eran tan deslumbrantes como estrellas. Una fragancia de píldora extremadamente rica emanó del caldero, extendiéndose miles de kilómetros y envolviendo la totalidad de la tierra sagrada del firmamento divino. En un instante, todos quedaron sumergidos en la fragancia de la píldora. Todos sus poros se abrieron de par en par mientras absorbían con avidez la energía espiritual pura que se filtraba. Bajo la influencia de esta fragancia de píldora, muchos de los modelos con niveles de cultivo más bajos experimentaron inmediatamente un gran avance, y su fuerza aumentó enormemente. Este fenómeno ocurrió en todas partes. Hizo que la tierra sagrada del firmamento divino pareciera un lugar para avances en el cultivo. Incluso los sabios se beneficiaron de esto. La luz divina en sus cuerpos era resplandeciente y sus auras cambiaban levemente. Parecían haber comprendido algo. Una píldora tan divina fue suficiente para volver locos a todos. Incluso en la tierra sagrada del firmamento divino, había muchos expertos cuyos corazones comenzaban a conmoverse. Después de todo, los tesoros supremos eran capaces de conmover el corazón. Eran capaces de hacer que uno corriera riesgos por desesperación. Finalmente, alguien no pudo aguantar más. Una figura apareció de repente en el aire y se transformó en un largo arco iris que cargó hacia Shen Tian. Esa figura fue extremadamente rápida, tan rápida como un rayo. El espacio se hacía añicos por donde pasaba y aparecía instantáneamente en Saint Mountain. De repente extendió una gran mano que tapó el cielo y el sol. Llevaba una fuerza irresistible mientras agarraba las píldoras caóticas reparadoras del cielo. Al ver esta escena, todos se sorprendieron. Este era el terreno sagrado del firmamento divino, pero había alguien tan audaz como para arrebatar las pastillas aquí. ¿No tenía miedo de ser asediado por los expertos del firmamento divino? Sin embargo, la multitud pronto reaccionó. El atacante era muy poderoso y había alcanzado el nivel de verdadero sabio. Su velocidad era extremadamente rápida, superando con creces la de los verdaderos sabios ordinarios. Era comparable a un gran sabio. Lo más importante es que este tipo también era muy hábil en técnicas de ocultación. Si no fuera por esto, le sería imposible acercarse a Saint Mountain sin hacer ningún sonido y sin ser descubierto por nadie.
Después de todo, más de un sabio vigilaba Saint Montan. Esta persona definitivamente podría ser considerada alguien con gran habilidad y coraje. Su objetivo era claro. Después de arrebatarle las pastillas supremas, huiría. Para cuando los expertos del firmamento divino reaccionaran, probablemente sería demasiado tarde. Después de todo, Shen Tian era el único en Saint Montan. ¿Cómo podría resistirse a un verdadero sabio? Estas píldoras caóticas reparadoras del cielo eran suyas. Capítulo 414. Los villanos mueren por hablar. El líder sagrado del firmamento divino desapareció en las telas del espacio y corrió hacia Saint Montan. Los otros sabios también reaccionaron y tomaron medidas. Sin embargo, todavía era demasiado tarde. Incluso si los sabios corrieron hacia Saint Montan, todavía estaban bastante lejos de Saint Montan. Por lo tanto, no llegarían a tiempo. El santo del divino firmamento estaba en peligro. Ese era un sabio verdadero de las 6 tribulaciones, por lo que incluso la mayoría de los sabios presentes no pudieron bloquear su ataque. Aunque la destreza de batalla que mostró Shen Tian fue asombrosa, no era el oponente de un sabio verdadero de las 6 tribulaciones. El sabio verdadero de las 6 tribulaciones formó leyes y atacó, agarrando a Shen Tian y las píldoras caóticas reparadoras del cielo. Su objetivo era obvio. No solo quería arrebatar las píldoras supremas, sino que también quería capturar a Shen Tian como rehén. Shen Tian era extremadamente importante para la tierra sagrada del firmamento divino, por lo que el líder sagrado del firmamento divino definitivamente no se atrevería a actuar precipitadamente si pudiera tomar a Shen Tian como rehén. También podría aprovechar esa oportunidad para escapar de forma segura. Sin mencionar que definitivamente sería pan comido para él capturar a Shen Tian con su nivel de cultivo. En ese instante, el espacio colapsó y las leyes se volvieron caóticas, revelando grandes bolsas de vacío. Apareció una mano monstruosa y quiso agarrar a Shen Tian. Shen Tian frunció el ceño y su boca se torció. ¿Qué está pasando? Puedo entender si quieres arrebatar las píldoras, ya que esas píldoras supremas son suficientes para hacer que los sabios se vuelvan locos con ellas, lo que demuestra lo increíbles que son mis habilidades de alquimia. Sin embargo, estás yendo demasiado lejos si quieres capturarme. ¿De verdad crees que soy un blanco fácil? ¿Crees que soy tan suave? El aura de Shen Tian estalló. Inmediatamente comenzó a hacer circular su sutra de la yesca caótica, mientras los más de 10 elementos extraordinarios dentro de él estallaban con un impulso creciente. Su cuerpo irradió una brillante luz divina y envolvió a Shen Tian. Todo el cabello de Shen Tian se erizó y apuntó hacia el cielo como si fuera un Super Saiyan, emitiendo un aura poderosa. Hay consecuencias nefastas por enfurecerme. El Océan Divine Amer también apareció repentinamente en las manos de Shen Tian, e incluso había una capa de First Essence Heavy Butter sobre él. Eso aumentó el poder del Océan Divine Amer al máximo, como si fuera capaz de atravesar todos los obstáculos. Shen Tian levantó el martillo divino del océano y gritó: 36 martillos del desierto celestial. Martillo aplastador de estrellas. El martillo divino del océano se estrelló contra ese sabio verdadero de las 6 tribulaciones con una fuerza increíble, su presión era tan pesada como una montaña. El espacio circundante explotó repentinamente y el vacío turbulento surgió, pero aún no pudieron cubrir la luz del martillo divino del océano. Las leyes estaban en crisis y el espacio estaba distorsionado por donde pasaba el martillo divino del océano. Los sonidos retumbantes eran ensordecedores y el humo y el polvo llenaban el aire. Esa enorme mano explotó repentinamente, pero el martillo no se detuvo. Todavía se balanceó hacia el sabio verdadero de las 6 tribulaciones. Antes de que el sabio verdadero de las 6 tribulaciones reaccionara, ese martillo lo derribó y voló hacia atrás miles de pies. Incluso su dominio sabio, que automáticamente lo protegería, fue hecho pedazos. El aura del sabio verdadero de las 6 tribulaciones se volvió extremadamente caótica, y no pudo evitar maldecir. Joder, ¿cómo es tan fuerte? ¡Qué golpe tan poderoso! Incluso puedo oír cómo me zumba la cabeza. El sabio verdadero de las 6 tribulaciones originalmente pensó que Shen Tian podría trascender la tribulación del rayo mixto debido a su técnica de cultivo. Por lo tanto, no importa cuán talentoso fuera Shen Tian, a lo sumo tendría la fuerza de un pseudo sabio desde que aún era joven. Si ese fuera el caso, el sabio verdadero de las 6 tribulaciones podría reprimir fácilmente a Shen Tian. Por lo tanto, el sabio verdadero de las 6 tribulaciones no pensó en Shen Tian y solo usó una parte de su fuerza, pensando que podría capturar fácilmente a Shen Tian. Muchos sabios corrían hacia allí, por lo que tuvo que permanecer en guardia para evitar accidentes.
Fue por su descuido lo que hizo que el sabio verdadero de las 6 tribulaciones sufriera una gran pérdida. Mientras miraba ese enorme martillo en las manos de Shen Tian, el sabio verdadero de las 6 tribulaciones quedó completamente atónito e incluso dudó de sí mismo. Mientras tanto, los otros cultivadores que observaban la escena también quedaron asombrados. Usted debe estar bromeando. El santo del firmamento divino es tan poderoso que incluso podría derribar a un sabio verdadero. Aquellos que originalmente querían obtener una ventaja en la situación caótica habían abandonado por completo ese pensamiento. Podría morir por ese golpe de martillo. Aunque existía el factor de que el sabio verdadero de las 6 tribulaciones fue descuidado, el monstruoso talento de Shen Tian no podía ignorarse. Los numerosos sabios quedaron todos asombrados, como se esperaba del divino santo del firmamento. Su talento ya podría compararse con el de Tianzi. Ya han reconocido que Shen Tian tenía la fuerza de un venerable celestial del Dao extremo. Su destreza en la batalla podría incluso compararse con la de un nuevo sabio. De lo contrario, no habría podido enviar a volar a un desprevenido sabio verdadero de las 6 tribulaciones. Shen Tian ya podría compararse con el joven prodigio de Middle Ground. Qi Shaoxuan y Wang Shengxu se miraron sin palabras y no pudieron evitar tragar saliva. ¿Quién me dijo que el hermano Shen es un cultivador del alma naciente en etapa pico? Salga. Prometo que no te mataré a golpes. WTF, naciente en la etapa pico. ¿Dónde podrías encontrar un cultivador de alma naciente tan feroz que pueda incluso hacer volar a un sabio verdadero de las 6 tribulaciones? Ante ese pensamiento, Wang Shengxu y Qi Shaoxuan se volvieron para mirar a Fang Chang. Esto podría ser un malentendido. La cara de Fang Chang se puso roja. Originalmente había escuchado de Shen Tian que su nivel de cultivo era alma naciente en etapa pico. ¿Quién hubiera sabido que este hermano menor suyo parecía haber vuelto a abrirse paso en tan solo más de 10 días? Su hermano menor fue simplemente demasiado rápido. Qi Shaoxuan y Wang Shengxu respiraron profundamente. ¿Es posible que el hermano Shen ya haya alcanzado la etapa de formación del alma? ¿Cuánto tiempo ha pasado? De hecho, el talento de un hijo de la providencia está más allá de la imaginación. Al final, los dos todavía palidecemos en comparación. La multitud todavía estaba asombrada, pero el verdadero sabio de las 6 tribulaciones había reaccionado. Era más competente en velocidad y sigilo, por lo que escaparía rápidamente sin importar el éxito o el fracaso. Desafortunadamente, había subestimado la fuerza de Shen Tian, lo que resultó en el fracaso de su emboscada. Incluso fue aplastado hasta que dudó de sí mismo e incluso quedó aturdido momentáneamente. Si no se hubiera escapado ahora, ya no podría irse. Bueno, se podría decir que incluso si escapara de inmediato, ya era demasiado tarde. Una figura majestuosa apareció de repente frente al sabio verdadero de las 6 tribulaciones, y estallaron relámpagos interminables y aura celestial. Se emitió una intención asesina loca y helada. Era como un rayo que podía cortar la tierra en dos. Esa figura era el líder sagrado del firmamento divino. ¿Cómo podría el líder sagrado del firmamento divino permanecer distante e indiferente cuando alguien se atrevió a hacer un movimiento contra el santo del firmamento divino en la tierra sagrada del firmamento divino? Incluso los sabios de los alrededores no pudieron evitar estremecerse al sentir esa intención asesina penetrante y fría. El líder sagrado del firmamento divino había ocultado demasiado profundamente su verdadera fuerza, por lo que nadie sabía cuán poderoso era. Sin embargo, mirando la situación actual, ni siquiera un sabio verdadero de las 6 tribulaciones podría soportar su ira. El aura celestial alrededor del líder sagrado del firmamento divino surgió como olas turbulentas. Su voz era indiferente y sin emociones, pero provocaba escalofríos en la espalda de los demás. Incluso si hoy quemo mi esencia central y me lastimo gravemente, definitivamente evitaré que escapes. Ya que te atreviste a dañar al santo de nuestra tierra sagrada, prepárate para morir sin piedad. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El verdadero sabio de las 6 tribulaciones quedó estupefacto. ¿Cómo le hice daño a ese niño? ¿Me estás tomando el pelo? El que resultó herido fui yo, vale. Ese niño todavía está vivo e ileso. El sabio verdadero de las 6 tribulaciones podía sentir que le dolían los pulmones. Debe ser porque el Océan Divine Amer lo había aplastado. También le dolía el hígado. Debe ser porque las palabras del líder sagrado del firmamento divino lo enfurecieron. ¿Por qué sentía que el líder sagrado del firmamento divino era un poco extraño? ¿Por qué el líder sagrado del firmamento divino arriesgaría su vida para evitar que escape? Normalmente hablando, ¿no deberíamos probar primero la fuerza de los demás en una batalla entre sabios?
¿Por qué comenzarías directamente una lucha a muerte consumiendo tu esencia central? Sin mencionar, ¿realmente quemaría su esencia central? No parece que lo haría en absoluto. El verdadero sabio de las 6 tribulaciones estaba confundido. El líder sagrado del firmamento divino no habló más y directamente hizo un movimiento. Purgatorio del rayo. Cadenas con el violento poder de un rayo aparecieron ordenadamente en el cielo. Esas cadenas de relámpagos se entrelazaron en el cielo y sellaron completamente toda la región, formando una prisión de relámpagos. El verdadero sabio de las 6 tribulaciones se sorprendió. Intentó huir a máxima velocidad, pisando arcoíris divinos mientras intentaba escapar del alcance del purgatorio del rayo. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El purgatorio del rayo descendió instantáneamente y cubrió por completo al sabio verdadero de las 6 tribulaciones, haciéndolo incapaz de escapar. Al ver tal escena, todos los sabios de los alrededores quedaron boquiabiertos. El líder sagrado del firmamento divino ocultó su fuerza demasiado profundamente. Es capaz incluso de atrapar a un sabio verdadero de las 6 tribulaciones. Un verdadero sabio de las 6 tribulaciones ya se consideraba una existencia bastante poderosa entre los sabios. Sin mencionar que este sabio verdadero de las 6 tribulaciones estaba a solo un paso de convertirse en un gran sabio, mientras que su velocidad podría incluso superar a los grandes sabios normales. Mientras tanto, los grandes sabios ya se contaban como cultivadores poderosos, una presencia que podía dominar una región entera por sí sola. Incluso el velocista gran sabio no pudo escapar del ataque del líder sagrado del firmamento divino, demostrando lo formidable que era. Uno tenía que saber que el líder sagrado del firmamento divino solo se había convertido en sabio por menos de 1000 años. Para los sabios mayores, la fuerza de este nuevo sabio era simplemente demasiado poderosa. En ese momento, la fría voz del líder sagrado del firmamento divino resonó. Aquellos que provoquen la tierra sagrada del firmamento divino serán castigados. Aquellos que insulten la tierra sagrada del firmamento divino serán castigados. Aquellos que dañen al santo del firmamento divino serán castigados. Esa era la actitud del líder sagrado del firmamento divino y tenía que mostrarse para que todos la vieran. Nadie podría pisotear la tierra sagrada del firmamento divino. Lo más importante era que Shen Tian pudiera ver su actitud. El purgatorio del rayo brilló con relámpagos interminables. Cada rayo era como una espada que cortaba fuertemente al sabio verdadero de las 6 tribulaciones. Maldito seas. El verdadero sabio de las 6 tribulaciones entró en pánico. No importa cómo atacara, no podía escapar de esta jaula. El relámpago estaba lleno de una aura destructiva, por lo que no podía bloquearlo sin importar cuán fuerte fuera su cuerpo físico. Por lo tanto, quedó plagado de heridas. Otro rayo cayó. El sabio verdadero de las 6 tribulaciones no pudo soportar más y resultó gravemente herido. Al mismo tiempo, una aura maligna de tono negro surgió repentinamente de su interior. Era despiadada y tiránica como un fantasma vengativo. Al ver esto, el aura celestial del líder sagrado del firmamento divino se balanceó suavemente mientras hablaba con indiferencia. Secta del espíritu maligno, sombra oculta del maestro de secta de la secta espíritu Wei. Esta aura maligna era algo que solo poseerían los cultivadores malvados de la secta del espíritu maligno. Mientras tanto, solo había un cultivador malvado dentro de la secta del espíritu maligno con un nivel de cultivo en Six Tribulation Truesage y habilidades de sigilo tan poderosas. Era la sombra oculta del maestro de secta de la secta Spirit Away. La secta del espíritu maligno tenía un total de 36 sectas filiales, pero solo las personas de la secta Espíritu Away eran las más especiales. Sus habilidades de sigilo eran extremadamente poderosas y podían ocultar su presencia por completo. Casi nadie podría descubrirlos si no usaran las técnicas de cultivo de su secta del espíritu maligno. Si el líder sagrado del firmamento divino no hubiera acorralado a sombra oculta, su identidad no habría quedado expuesta en absoluto. Los sabios de los alrededores entrecerraron los ojos. Nunca habían esperado que la secta del espíritu maligno fuera tan desenfrenada, atreviéndose a atacar a Shen Tian tan abiertamente. Malvados bastardos. Ni siquiera tomaron en serio a los cultivadores de los diversos terrenos sagrados. Sin embargo, dadas sus magníficas habilidades de sigilo y su fuerza de sabio verdadero de las 6 tribulaciones, si fuera a numerosos terrenos sagrados para asesinar prodigios o incluso ancianos, nadie podría darse cuenta. Al pensar en eso, los sabios de los diversos terrenos sagrados de repente se pusieron ansiosos y su intención asesina estalló. Pase lo que pase, tenían que evitar que esa persona escapara hoy, o de lo contrario causaría un sinfín de problemas.
En los últimos 10.000 años, innumerables prodigios habían muerto en manos de la secta del espíritu maligno. Los sabios de los diversos terrenos sagrados, como los líderes sagrados y los grandes ancianos, rodearon a Sombra Oculta mientras planeaban matarlo. La voz de Iden Shadow era ronca y gritó como un fantasma vengativo. Zanglong Yuan, admito que he perdido en tus manos, pero no tienes la capacidad de matarme. Iden Shadow estaba lleno de sangre y un aura demoníaca interminable envolvía todo su cuerpo. Sus pupilas estaban extremadamente rojas y emitían una luz extraña. Los numerosos ancianos de los terrenos sagrados arremetieron. ¡Qué audaz de tu parte, criatura malvada, al atreverte a decir palabras tan impertinentes ante la muerte! Si quiero irme, ustedes, débiles, no podrán detenerme. Iden Shadow se burló y sacó un objeto. Un rayo de luz que era extremadamente oscuro se elevó hacia el cielo. Estaba lleno de una aura maligna que atravesaba el cielo. La formación Lightning Purgatory Lightning Array circundante pareció incluso temblar ligeramente. ¿Ese es el punzón que rompe límites?, exclamó cierto sabio de Middle Ground. Evidentemente, el objeto que Iden Shadow había sacado lo había asombrado. El punzón que rompe límites era un artefacto pseudo-tearch creado por un sub-tearch y se usaba especialmente para atravesar formaciones y el espacio. Hace 1000 años, poderosos cultivadores del espíritu maligno habían usado el punzón rompe límites para romper por la fuerza el conjunto de defensa de cierto terreno sagrado en el terreno medio y llevaron a su ejército a atacar ese terreno sagrado. Ese terreno sagrado había sido arrasado en una sola noche y nadie había sobrevivido. Ese incidente incluso había alarmado a la dinastía celestial del Gran Desierto. Innumerables personas temían que tal incidente se repitiera, por lo que la dinastía celestial del Gran Desierto había enviado a sus mejores cultivadores para aniquilar la secta del espíritu maligno. Desafortunadamente, la secta del espíritu maligno aún logró escapar. Según los rumores, el punzón rompe límites se había roto, por lo que ya no podía usarse casualmente. De lo contrario, un artefacto tan malvado seguiría siendo la pesadilla de los terrenos sagrados. Nunca habían esperado que Sombra Oculta trajera aquí el punzón rompe límites. Era obvio que estaba bien preparado. Mientras tanto, Iden Shadow ya había hecho un movimiento. Blandió el punzón que rompe límites en su mano y se estrelló contra la formación Lightning Array en el cielo. ¡Auge! Resonó una fuerte explosión. Instantáneamente apareció una grieta en el purgatorio de iluminación y Iden Shadow aprovechó la oportunidad para escapar. Después de que Iden Shadow escapó, no tenía prisa por irse. Miró fríamente al líder sagrado del firmamento divino. Recordaré esto. Poco después, el ejército del espíritu maligno atacará. Prepárate para disfrutar el sabor del miedo. Ja ja ja. Iden Shadow se rió de buena gana en el cielo. Aunque era un sabio verdadero de las 6 tribulaciones, su velocidad podría compararse con la de un gran sabio de las 9 tribulaciones. Si quisiera irse, nadie podría detenerlo. Sin embargo, en ese momento, la marea volvió a cambiar. Sonido metálico. Un sonido nítido resonó. Un enorme bastón dorado apareció detrás de Iden Shadow, golpeándole la cabeza. La figura del venerable celestial loto azul apareció de repente mientras hablaba. Joder, tantas tonterías que te mataré a golpes con mi bastón. Incluso un sabio verdadero de las 6 tribulaciones no pudo evitar sentirse mareado debido al golpe del venerable celestial loto azul y su caída del cielo. El líder sagrado del firmamento divino corrió hacia el cielo e instantáneamente usó sus cadenas de rayos para atar a Iden Shadow, atándolo por completo. El relámpago y el aura celestial del líder sagrado del firmamento divino se balancearon suavemente mientras usaba la transmisión de voz. Hermano mayor, ¿no estás arrebatando mis contribuciones? El venerable celestial loto azul sonrió aún más alegremente cuando respondió. Hermano menor, ¿quién te dijo que escondieras tu fuerza? Viejo zorro astuto, definitivamente me llevaré el crédito por capturar la sombra oculta. Jeje, puedo ir a buscar a Martial Nepeu para obtener algunos beneficios nuevamente después de contribuir tanto. Azure Lotus, no tienes moral. De verdad me tendiste una emboscada. Gruñó sombra oculta. Desafortunadamente, estaba atado por las cadenas de relámpagos que surgieron hacia él y quedó completamente paralizado. Los sabios que estaban a un lado se quedaron sin palabras cuando vieron tal escena. Nunca habían esperado que Iden Shadow, cuya velocidad podría compararse con la de un gran sabio y que sostenía un artefacto pseudo-tearch, fallaría tan miserablemente al ser golpeado por el bastón del venerable celestial loto azul. Shen Tian sacudió la cabeza y suspiró. ¿Por qué tenías que presumir?
Normalmente, siguiendo el razonamiento de las novelas, los villanos morirían por hablar mucho.